Hola a todo el mundo, y en primer lugar me gustaría agradecer a la librería Mar de Letras por darme este espacio para presentar uno de mis últimos proyectos, que es el motivo por el que estamos aquí. Y en segundo lugar, y por supuesto, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en este día que obviamente es importante para mí. Ahora sí, vamos a entrar en materia y me gustaría empezar la presentación presentándoos un poco de mi origen. Yo soy Adrián Sisto López, para el que no me conozca, y soy un escritor naronés al que considero que le queda bastante camino por recorrer. Vamos a hablar de este camino un poquito para entender cómo empieza esta historia. Como os digo, mi camino se origina en Narón y esta tendencia literaria me empieza en cuarto de la ESO, entre cuarto y primero de bachillerato. ¿Cómo son mis primeras escrituras? Pues supongo que como todo escritor empezamos en nuestro entorno de rutinario, cotidiano, así que yo no iba a ser menos y empecé en mis clases. Mis primeras escrituras, como os digo, fueron microrrelatos que en un principio no tenían una finalidad más allá de estar almacenada en mi ordenador o en mi disco duro. No, dame un segundo. Pero bueno, esta etapa duró poco tiempo porque, como os digo, pues me saltó esa vena de escribir y de sentir esa necesidad de que alguien me leyese y decido crear o buscar una solución. Vale, déjame que la modifique y te la mando. ¿Cuál fue esa solución? Crear un blog, un espacio en el que se cumplieran unos requisitos esenciales para mí, que era, por supuesto, presentar lo que había escrito y, en segundo lugar, que me diera una máscara, una identidad que me permitiese esconderme de aquellos que conozco y evitar entonces esa crítica social a la que todo el mundo, bueno, pues en principio tenemos. Entonces, una vez publico ese blog, decido empezar no con esos relatos, sino con unas pequeñas historias, unos pequeños fragmentos que tratan principalmente mis emociones, tratan mis inquietudes, mis ideologías respecto a ciertas temáticas. El nombre que le di al blog, algunos lo conocerán, se llama Los pensamientos de Orfeo, porque esas pequeñas escrituras, esos pequeños fragmentos que fui publicando al principio, les llamé pensamientos, y esa máscara que yo necesitaba para que me diese ese anonimato se llama Orfeo. El blog continúa creciendo y no solo con pensamientos, sino también con microrrelatos. Esos microrrelatos de que al principio os hablaba tratan algo en común y son críticas sociales. En ellos intento reflejar todo tipo de cuestiones, más bien de denuncia social, y para no meterme mucho en este tema, os diré que, por ejemplo, he escrito sobre violencia sexista, drogas, suicidio, entre todo tipo de temáticas. Además, estos microrrelatos en sus portadas traen una novedad, y es que por primera vez incluyen mi nombre. Por primera vez dejo de ser Orfeo y empiezo a ser Adrián Sixto López. Esto, como ya os digo, elimina la máscara que yo quería en un principio y asumo las consecuencias de enfrentarme a la realidad social. Pero al mismo tiempo, ese blog no constaba solo de pensamientos y de relatos, sino que también yo incluía esas adaptaciones que poco a poco se fueron conociendo, adaptaciones de mis pensamientos. Lo que al principio era un escrito, acabó siendo una realidad, acabó siendo imágenes en movimiento que intentasen plasmar lo que en un principio era la idea original de cada pensamiento. Entonces, esos vídeos los podéis encontrar en YouTube. Ahora sí, una vez hablado de mi blog, que considero que es una parte muy importante de mi historia literaria, hablemos de mis libros. Porque considero que es importante saber cómo hemos llegado todos aquí, y no solo yo, claro. A pesar de haber escrito en cuarto de la ESO, entre cuarto de la ESO y primero de bachillerato, un libro del cual solo mi entorno familiar y mis amigos más cercanos leyeron, siempre consideraré mi primer libro Querofobia Miedo a ti. Este libro digo que es el primero porque es el primero que nace con una mentalidad de escritor, de una mentalidad de un escrito que no cabe solo en un ordenador o en mi disco duro, sino que sea visto cara al mundo. Aunque entre nosotros
ese primer libro no quedará solo ahí. Todo pasa por algo. Es una frase que me gusta pensar casi diariamente y es lo que me ha guiado hoy hasta aquí. Ese primer libro que nunca llegó a ver la luz, ya os digo que solo lo veía mi familia o mi entorno más cercano, se queda en las sombras por el momento, porque considero que el Adrián de los 16, 17 años supo escribir un borrador que el Adrián de la actualidad sabrá adaptar con los conocimientos que tengo hoy en día. De la misma forma que todo pasa por algo, fue la frase que me hizo seguir con vida. Fue la frase que entendí y que supe entender cuando viví la experiencia de mi primer amor. Como os decía, Querofobia Miedo a Ti es aquel proyecto que nació con la experiencia de mi primer desamor y por tanto la de mi primer amor. Es una conexión tan fuerte la que sentí que me vi en la obligación de escribir. Este libro empezó con una forma epistolar, era una carta destinada a aquella persona que decidió echarme de su vida y que no supo aceptar mi mentalidad. Esa carta, como os digo, fue tomando forma de libro, pero cuando ya estaba acabando, terminó siendo algo mucho más, que es un ensayo. En él recojo todo tipo de sentencias, pensamientos y lágrimas que más de uno y una me han dicho que le rompieron el corazón al leerlo. Pero como os digo, todo pasa por algo. Y sé que tuve que vivir lo que viví en Salamanca para que yo pudiese enseñarle al mundo de la mejor forma que sé lo que se siente al perder tu primer amor, o cómo lo siente una persona ultrasensible como lo soy yo. Ahora os mencioné el nombre de una ciudad, o mejor dicho, el de la ciudad. Para mí Salamanca es el único sitio en el que me siento yo, en el que soy feliz y en el que considero que he nacido para estar aquí. Y no me preguntéis el por qué, porque no os voy a saber responder. No sé si es una conexión que la vida me quiso dar, o porque mis conocimientos filológicos se hayan basado principalmente en esta ciudad. No lo sé. Lo que sí que sé es que me gustaría interpretarlo como una señal que la vida me quiso dar y que afortunadamente supe encontrar. ¿Pero por qué os cuento todo esto? Pues que además de haber sido el escenario de mi primer amor, también es el protagonista de mi segundo libro, o mejor dicho, mi primer poemario, Respirar. Nace como una oda a los sentimientos que he procesado y que sigo procesando y espero procesar por Salamanca. En este poemario trato de expresar lo mejor posible lo que siento por este lugar y al mismo tiempo aproveché para tratarla como una confidente y contarle todo lo que había vivido desde Querofobia hasta el diciembre de 2021, que fue cuando pude tener la oportunidad de visitarla y mezclar en ella, en crear en este volumen un nuevo concepto que para mí me ayudó a mezclar las dos disciplinas que me gusta abarcar, que es la fotografía y la literatura, por supuesto. ¿Cómo he mezclado estas dos disciplinas? Pues para aquellos que no lo conozcan, cada poemario recoge en esas páginas un poema y para aquellos que les gusta la fotografía decidí dedicar el anverso de cada página a la fotografía en general. Bien, de esta manera, todo aquel que le guste las dos disciplinas o solo una, podría apreciar lo que yo sentí. Cada pensamiento, cada poema fue creado en ese rincón que aparece en esas fotografías. Fue un poemario escrito in situ, lo que quiere decir que fue escrito en el mismo lugar donde lo sentí. Cada rincón es importante, cada fotografía no está tomada a la ligera, sino que tiene una intención. De esta manera, como todo pasa por algo, y sin querofobia, Respirar no estaría aquí. ¿Y por qué os he contado todo esto? Porque yo necesitaba que entendierais que es la primera vez que me encuentro con una situación totalmente diferente. Primero, escribo un poemario.
Primero escribo un ensayo, luego un poemario. ¿Y ahora? ¿Por qué estamos aquí? Pues porque por fin he publicado mi primer libro narrativo. No estamos solos. Se categoriza como un libro de fantasía que podrían catalogar como literatura juvenil, pero a mí no me gusta caer en esas etiquetas porque considero que limitan al público más de lo que lo unen o lo guían. Os leo la sinopsis de este libro, pero me gustaría dar unos datos muy por encima sin adentrarme en la trama porque tengo miedo a hacer algún destripe o spoiler, como se suele conocer hoy en día. Bien, os leo la sinopsis. Tom es un director de instituto volcado en su profesión. Belinda es una joven camarera con una vida cargada de misterios. Ambos se han visto en la obligación de dejar sus vidas y admitir que ya no están solos, ya que unas entidades fantasmales los acompañan en todo momento. ¿Desde cuándo están ahí? ¿Por qué existen? ¿Por qué a ellos? Antes de centrarme en esta sinopsis, me gustaría hacer una diferenciación entre la oposición binaria que existe entre la fantasía y la ciencia ficción, porque más de uno, al leer el título, me ha preguntado si se trataba de alienígenas, de ovnis, y no, nada más allá de la realidad. Me gustaría primero definiros lo que es la ciencia ficción y la fantasía. Para que lo entendáis, la ciencia ficción, os pongo ejemplos que seguramente conocéis, supongo que sí. Por ejemplo, Star Wars, Star Trek, son novelas de ciencia ficción porque incluyen elementos que, aunque hoy en día parezcan increíbles, no se descarta la posibilidad de que puedan existir. Por ejemplo, podríamos llegar en un futuro a adquirir el nivel de tecnología que tiene Star Wars en sus naves. ¿Pero en qué se diferencia de la fantasía? Pues que esos elementos que para nosotros parecen increíbles, en este caso es cierto y nunca podrán ser reales. Como os he dicho, ese elemento fantástico podría ser las entidades fantasmales en un primer lugar, a pesar de que muchos crean que sí existen. Entonces, vamos a adentrarnos en el argumento. Como os he dicho, hay dos protagonistas, Tom y Belinda. Tom es un profesor de instituto de lengua castellana y literatura, pero al mismo tiempo es un director de ese mismo centro, lo que le causará varios dolores de cabeza y bueno, se le verá su personalidad filológica. Sin embargo, Belinda es una estudiante de filología inglesa que no se siente apasionada por lo que está estudiando, pero sí cree que ha nacido para ello. Como os he dicho, Belinda es una camarera que está trabajando por pagarse sus estudios y su comida, porque digamos que el domicilio no le hace falta, ya que vive en la casa de sus padres, unos padres que no sabemos dónde están, solo sabemos que se fueron. Como os digo, son vidas rutinarias, pues esto lo vemos casi a diario. Un profesor de instituto, divorciado por cierto, el cual comparte una custodia de su hija, y la vida de una estudiante que trabaja para pagarse sus gastos. Vamos a adentrarnos un poco en la trama y procuraré evitarme algún tipo de spoiler. Como os digo, hay entidades fantasmales, pero hay un contraste. Mientras Tom no sabe la existencia de estas entidades fantasmales, Belinda sí lo sabe. Belinda está acompañada de lo que en la pronta lectura ya descubrimos que se llama Altra. Está acompañada desde que tiene uso de razón por esta entidad que la cuida como si fuera su hermana. Un poquito más adelante, también se dice, descubrimos que Altra tiene ciertas capacidades sobrenaturales. Tiene el poder de controlar los cuerpos ajenos. Voy a situacionarnos en dos ejemplos. Imaginaos que necesitamos tomar el bus. Tenemos que ir a la parada del bus, pero no llegamos en tiempo. Y sabemos que el bus va a estar ahí. Nosotros corremos con todas nuestras energías, pero el bus está ahí. ¿Por qué se saltó su horario? U otro ejemplo. Imaginaos que estamos haciendo un viaje largo en coche y por el sueño soltamos el volante. La carretera es recta, pero empieza a hacer una pequeña curva.
el coche sigue esa curva. ¿Cuáles fueron los motivos de por qué el bus se mantuvo ahí fuera de su hora y por qué el coche se movió solo? Pues esto es lo que yo he querido transmitir. Imaginaos que Belinda, ahora sabiendo las habilidades de Altra, imaginaos que Belinda llegó tarde a una parada del bus y Altra consiguió que el conductor esperase un poquito más. O imaginaos otro tipo de entidad fantasmal que ayudó a su compañero a reconducir el coche. Imaginaos que son ángeles de la guarda. Pues esas son las señales que yo quise transmitir, quise captar en este libro narrativo. Y antes de finalizar con la presentación, me gustaría ofreceros una novedad, digamos. No he hecho nada público, solo obviamente a mi familia, pero para disculparnos, porque debido a un error logístico que hemos tenido tanto en librería como yo, no hemos podido traeros ejemplares físicos. Pero para compensarlo, como os digo, quiero traer en el primer trimestre del año que viene la secuela de No estamos solos, llamada Estuvimos solos. Estos dos libros, bueno, por supuesto No estamos solos y Querofobia los podéis encontrar en Amazon, y No estuvimos solos, perdón, como ya os digo, estarán en el primer trimestre del año. De momento Respirar está en la página web de la editorial Acentuarte, y avisaros que cuando hagáis una compra en Amazon de cualquiera de mis libros, Amazon dona un crédito virtual a la escuela de vuestra elección, que figura en el listado, por supuesto, o a la ONG Educo. Entonces, pues hasta aquí sería todo. Y si tenéis alguna duda, por favor, no dudéis en comentármela. Y si la tenéis, y no os atrevéis a decirlo, me podéis encontrar tanto en Instagram como Orfeo Pensamientos, y en Facebook también, como facebook.com/Orfeo Pensamientos. Muchas gracias.